¿Qué documentos necesito para tramitar mi visa de estudiante? ¿Cuánto tiempo de anticipación debo de considerar para comenzar con este trámite? ¿Las visas de estudiantes varían de un país a otro? Todas esas preguntas las vamos a responder en el video del día de hoy aquí en SAN Ayuda a Estudiar en el Extranjero, así que te invito a que te quedes. Por si es la primera vez que llegas a este canal, bienvenido o bienvenida. Yo soy San y en esta comunidad nos ayudamos entre todos para lograr ese sueño de estudiar tu maestría, tu doctorado o tu internship en el extranjero. Y en el capítulo del día de hoy vamos a hablar sobre las visas de estudiantes, que es un tema muy importante cuando quieres estudiar en el extranjero. Y les voy a pasar mis mejores tips para que sí o sí esa visa se pase lo más sencillo posible. Así que te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Vamos a empezar por partes. Como ustedes saben, yo he sido estudiante en varios países, en Canadá, en República Checa, en Portugal, en Francia. Entonces créanme que tengo bastante experiencia tramitando este tipo de permisos, porque al final las visas de estudiante es eso, es un permiso que te permite residir en un país determinado durante cierto tiempo para ejercer la actividad, en este caso de estudiante. Entonces, obviamente va a variar de país a país, sin embargo, yo me he dado cuenta que hay ciertas cosas iguales o ciertos tips que te pueden ayudar a que ahora sí que sin importar en qué país tú quieras estudiar, el proceso se haga más fácil. Vamos a comenzar. Primero, tienes que entender que las visas es algo muy independiente de la universidad. Tú vas a hacer tu proceso de aceptación a la universidad, vas a hacer todo lo que va por el lado académico, pero el proceso de visado es independiente de la universidad. El proceso de visado te lo da el gobierno del país donde tú quieres estudiar. Entonces, el momento ideal para comenzar este proceso es considerando dos factores. Primer factor, cuando empieza tu maestría, tu bachelor o el estudio que quieras realizar. Por ejemplo, septiembre, 1 de septiembre, voy a poner una fecha imaginaria. Y de ahí tienes que irte en ingeniería en reversa considerando en las páginas oficiales de los gobiernos cuánto tarda este trámite para comenzar el proyecto. Ahora, tienes que considerar también que para las visas de estudiantes hay ciertos documentos claves que tú no puedes, comenzar el proceso si tú no lo tienes. De eso vamos a comenzar a hablar a continuación. Uno de los documentos claves que sí o sí te van a pedir para sacar esa visa de estudiante va a ser la carta de aceptación de la universidad, ¿ok? Entonces, esta carta, si tú no la tienes, muy difícilmente puedes comenzar el proceso de visado. Ahora, puedes comenzar en algunas ocasiones solicitando la cita para ir al consulado o a la embajada que te corresponde en tu país de origen. Sin embargo, yo te recomiendo que hasta que no tengas esa carta de aceptación, no hagas la cita, porque puede que llegue la fecha de tu cita en el consulado y tú todavía no tengas la carta de aceptación. Entonces, mi recomendación es primero recibe la carta de aceptación de la universidad y ya de ahí tramita la cita en el consulado o embajada que te corresponde. El segundo documento que es clave para solicitar una visa de estudiante va a ser ya sea la carta donde te están otorgando una beca, ya sea la misma universidad o un organismo internacional, o una cuenta de banco. Este segundo punto se resume a prácticamente decir que tiene los fondos necesarios para mantenerte en el país de manera digna mientras estás realizando tus estudios, ¿ok? Tercer documento clave va a ser el seguro de gastos médicos, porque ¿qué pasa si te enfermas? Va a haber países, sobre todo hablo por los países de la Unión Europea, donde en automático, en el momento en el que tú eres estudiante, normalmente la seguridad social pública te cobija. Entonces realmente en este tipo de instituciones no te van a pedir en la embajada a lo mejor el seguro de gastos médicos como tal, porque ya saben que cuando te inscribes a una universidad como estudiante, en automático se te va a dar la seguridad pública. Ahora, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, de Canadá o de los países, vamos a llamarlo con tradición anglosajona? Normalmente ahí sí tienes que checar cómo funciona en cada uno de los países, si te otorgan o no por el simple hecho de ser estudiante
seguro médico en automático, o si tú tienes que ya llegar a tu cita a la embajada o a tu consulado con un seguro de gastos médicos previamente pagado. El cuarto documento que sí o sí te van a solicitar es tu pasaporte. Y en este documento tienes que poner mucha atención en la fecha de expiración, porque normalmente si tu programa de estudios termina en junio y tu pasaporte vence en julio o agosto, normalmente la embajada del país donde vas a estudiar puede que te solicite un nuevo pasaporte, y eso va a significar que antes de hacer el trámite de la visa de estudiante tienes que regresar al organismo de tu país que expide los pasaportes para tener uno nuevo y recomenzar todo el proceso. Entonces yo te recomiendo que saques un pasaporte por la ahora sí, duración posible, la más larga que se pueda, o en dado caso que cheques al menos tener 6 meses de diferencia entre la fecha que acabas tu programa de estudios y la fecha de expiración del pasaporte, para evitar este tipo de situaciones. Y el quinto documento del que normalmente te van a estar hablando en las embajadas de los países donde quieras estudiar es un certificado de dónde vas a vivir. Normalmente cuando eres estudiante tienes acceso a residencias universitarias, o te van a pedir un contrato de un departamento para que compruebes dirección física en ese país y sea más fácil identificarte. Si tú te fijas, los documentos que realmente van a solicitarte en las embajadas no tiene nada que ver realmente en cuanto al aspecto académico, porque me han preguntado, oye, ¿me tengo que llevar mis calificaciones a la embajada? Normalmente no. Si tú checas las páginas de internet de todas las embajadas, en el estatus de estudiante realmente a ellos no les importa mucho cuánto fueron tus notas o tus calificaciones. A ellos les importa que seas efectivamente estudiante, que vayas a una universidad de su país, que la universidad te haya aceptado. Pero toda la cuestión académica, administrativa, eso se encarga la universidad, eso ya pasaste el filtro con la universidad, por eso la universidad te está expidiendo una carta donde ellos te están aceptando. Tú ya no necesitas llegar a la embajada con calificaciones, con notas académicas. Entonces, solamente considera estos 5 documentos: carta de aceptación de la universidad, pasaporte con más de 6 meses vigentes, prueba de beca o prueba de fondos monetarios, seguro médico si es que el estatus estudiante no te lo autoriza en automático en el país donde vas a estudiar, y un contrato de vivienda, renta, que muestre exactamente dónde vas a vivir físicamente. Estos son 5 documentos claves, y yo te recomiendo que de preferencia lleves copias apostilladas, traducidas al país, al idioma del país donde vas a estudiar, que muchas veces están en español, están en tu idioma natal, entonces tú necesitas traducirlas. Obviamente la carta de aceptación de la universidad normalmente ya te la van a mandar en inglés, en francés, en alemán, en el idioma de la universidad, entonces ese documento, por un lado, te puedes quedar tranquilo. Siguiente tip que también les puedo dar es que de verdad tomen su tiempo para hacer este trámite administrativo, porque los consulados, las embajadas tienen sus tiempos, y hasta cierto punto ellos no les importa cuándo vas a empezar tus estudios. Entonces, si tú haces todo este procedimiento en agosto y tienes que empezar en septiembre, hay mucho riesgo que la visa llegue después del momento que inician los cursos. Entonces, considera realmente que la universidad a la que vas hasta cierto punto no tiene poder sobre el proceso de visado, o sea, tú lo tienes que hacer ante el gobierno del país. Entonces, toma tu tiempo, toma tu precaución de cuántas semanas en anticipación, checa páginas de internet oficiales según el país al que vas, cuánto tiempo lleva este proceso administrativo para que tú puedas llegar con 1 semana, 2 semanas de anticipación a tu ciudad, te acomodes y ahora sí empieces bien tus estudios en el extranjero. Aquí te dejo todo mi playlist de preparación para estudiar en el extranjero, que habla justo de esos tips, de lo que nadie te dice, de cómo prepararte para llegar al lugar y justamente empezar de la mejor manera tu experiencia en el extranjero. También te dejo un video en la cajita de descripción referente a los documentos que nadie habla,
que son muy importantes en todo este proceso para trámite de visas, para aceptación en las universidades. Te recomiendo que lo veas y nos vemos en la próxima. Hasta luego.